Empezamos fuerte. Bienvenidos a este nuevo análisis visual. A ver, hoy toca hablar de una de las mayores ironías del mundillo financiero. Resulta que, en la bolsa, eso de dejarse la piel, estresarse y estar enganchado a la pantalla a todas horas, pues, curiosamente, suele dejar a la gente con los bolsillos más vacíos. Así que vamos al lío. ¿De verdad es matemáticamente posible darle un repaso a los expertos trajeados de Wall Street haciendo literalmente casi nada? Pues la respuesta, por increíble que parezca, es un sí como una catedral. Vamos a ver cómo la estrategia de inversión más potente que existe requiere cero estrés y desde luego nada de tragarse las noticias financieras todos los días. Fijémonos en estos dos perfiles. Por un lado tenemos al típico inversor estresado. Imaginemos a alguien con 5 monitores parpadeando, que va por el cuarto café antes de comer, pegándole gritos a la pantalla por cada céntimo que baja la bolsa, y encima pagando un pastizal en comisiones por cada movimiento. Y en el otro extremo está el inversor relajado, alguien que simplemente compra todo el mercado mundial de golpe, apaga el ordenador, se va a dar una vuelta por el parque y casi no paga comisiones. Y lo más gracioso de todo esto es que, históricamente, el que se va a dar el paseo termina ganando por goleada. Para entender por qué este enfoque tan zen funciona de maravilla, hay que dejar las emociones en la puerta y mirar los datos puros y duros. No estamos hablando de lo que hizo el mercado la semana pasada, no. Hablamos de analizar la fuerza arrolladora de la economía global a muy largo plazo. La paciencia tiene un respaldo estadístico brutal que sinceramente nadie puede ignorar. Y aquí es donde se ve clara esa verdad matemática. Al mirar más de 2 siglos de historia del mercado estadounidense, madre mía, es que ha pasado de todo. Guerras mundiales, crisis económicas, pandemias, pánicos de todo tipo. Pero, a pesar de todo ese ruido, la trayectoria de la renta variable es imparable hacia arriba. Sí, claro que hay correcciones fuertes de vez en cuando, eso seguro, pero a largo plazo, el crecimiento siempre, absolutamente siempre, acaba imponiéndose. Y para poner esto en perspectiva, atención a esta cifra. Si se hubieran podido invertir $10.000 en renta variable a principios del siglo XIX y simplemente se hubiera dejado el dinero quieto acumulando polvo, hoy esa inversión valdría más de 5.600 millones de dólares. Y eso ya descontando la inflación. Es como una marea gigante que levanta los barcos de quienes con mucha paciencia deciden no tocar nada y dejan que el interés compuesto haga su magia. En el fondo, todo esto nos lleva al famoso principio filosófico de la navaja de Occam. Es la idea de que la explicación o la estrategia más sencilla suele ser la mejor. Pues en el complejo mundillo de las finanzas resulta que es así. Comprar un trocito de todas las empresas del mundo a través de un fondo indexado y echarse a dormir ha superado con creces y de forma constante a toda esa especulación activa que genera tanto ruido y tantos dolores de cabeza. Pero claro, si la bolsa sube de forma tan constante, ¿por qué tanta gente se queda por el camino y no pilla esa rentabilidad? Pues aquí entra en escena el verdadero malo de la película, las comisiones de gestión activa. Los costes altísimos y las comisiones constantes son como una ancla silenciosa. Van hundiendo poco a poco la rentabilidad de quienes operan como locos intentando jugar a ser adivinos del mercado. Lo realmente revelador al simular esto a largo plazo es ver cómo un porcentaje que parece inofensivo puede hacer tanto daño. Imaginemos una inversión inicial de 10.000 euros a 30 años, logrando en ambos casos un 6% de rentabilidad anual bruta. En un escenario se paga un 1,5% en comisiones por un fondo de gestión activa y en el otro apenas un 0,5% por un fondo indexado. Ese mísero 1% de diferencia en costes lo cambia absolutamente todo de forma drástica. 12.386 euros, casi nada. Esa es la diferencia brutal a favor del fondo indexado. Es dinero puro y duro que se evapora de la cuenta, succionado directamente por las comisiones de gestión activa durante esos 30 años. Las matemáticas no mienten. Hacer menos no solo quita años de estrés de encima, sino que significa pagar muchísimo menos y quedarse con la riqueza que el mercado realmente está generando. Y ojo, que aquí viene un dato clave para optimizar esto al máximo, porque yo personalmente he estado investigando y es alucinante. Hoy en día es totalmente posible encontrar fondos indexados globales de primerísima calidad con unos costes que son francamente de risa. Hablamos de fondos con un ratio de gastos totales, el famoso TER, de apenas un 0,06% o un 0,12% anual. Literalmente menos de una décima parte de un 1%. Es una auténtica locura. Para hacerse una idea de lo fácil que es esto hoy, en plataformas modernas como MyInvestor, por ejemplo, se puede acceder a fondos de gigantes como Vanguard, Fidelity o iShares, es decir, comprar el mundo entero con el índice MSCI World o las 500 empresas más grandes de Estados Unidos con el S&P 500. Y todo esto pagando esos costes diminutos y, lo mejor de todo, sin soltar ni un solo céntimo extra en comisiones de compraventa, ni custodia, ni nada de nada. Eficiencia pura y dura.
Pero bueno, si todavía queda alguien que piensa que sale a cuenta pagarle una pasta a un gestor estrella para intentar ganarle al mercado, los datos vuelven a darnos un buen baño de realidad. Los famosos estudios de Spiva son demoledores en este sentido. Demuestran año tras año que la inmensa mayoría de los gestores profesionales de élite, esos que cobran comisiones altísimas, son totalmente incapaces de batir a un fondo indexado normal y aburrido a largo plazo. Es que los números hablan por sí solos. Al mirar un periodo de 15 años, nos damos de bruces con el famoso sesgo de supervivencia. Apenas un 20% de los fondos de gestión activa logra sobrevivir a ese periodo, y muchísimos menos consiguen superar al índice. Intentar elegir a ese gestor ganador antes de tiempo es como buscar una aguja en un pajar inmenso. Visto así, la táctica de comprar el pajar entero con un fondo indexado parece una genialidad, ¿de verdad? Visto que la indexación gana por goleada, vamos a ver cómo se monta esto en la práctica. ¿Cómo aterrizamos la teoría? Porque una vez que se decide adoptar este enfoque de inversión tan relajada, el siguiente paso es elegir el vehículo financiero perfecto para dejarlo todo en piloto automático y olvidarse. Básicamente, hay dos grandes opciones en la mesa: los fondos indexados de toda la vida y los ETFs o fondos cotizados. Los ETFs están muy bien porque se compran y venden al instante como si fueran acciones y son súper baratos. Pero para quienes residen en España, los fondos indexados tradicionales tienen un superpoder que es una pasada: el diferimiento fiscal. Permiten mover el dinero de un fondo a otro para rebalancear la cartera y no hay que pagarle absolutamente nada a Hacienda por las ganancias en ese momento. Evitar ese peaje fiscal hace que a la larga el dinero crezca a un ritmo muchísimo mayor. Y lo mejor es que montar toda esta maquinaria no lleva ni 20 minutos. Hay dos caminos muy claros. Uno es usar un robo-advisor como Indexa Capital o Investme, que hacen un pequeño test para ver el nivel de riesgo, y luego lo automatizan todo, incluyendo los rebalanceos, a cambio de una pequeña comisión. Y el otro camino es el del hazlo tú mismo. Usando un banco como MyInvestor, se pueden comprar manualmente uno o dos fondos globales, tomando el control total y reduciendo las comisiones al mínimo absoluto. Toda esta avalancha de datos nos devuelve a lo que siempre defendió John Bogle, el legendario creador de la inversión indexada. Su idea era clarísima: la máxima simplicidad siempre trae la enorme ventaja de los bajos costes. La elección de fondo es brutal. En un mundo financiero que va a 1000 por hora, resulta que la paciencia infinita, mantener los costes bajo mínimos y cultivar un aburrimiento metódico son, sin duda, los verdaderos superpoderes financieros. Así que todo esto nos deja con una pregunta final bastante interesante. Si tenemos montañas de datos y más de 200 años de historia que demuestran matemáticamente que no hacer casi nada es el atajo más seguro para multiplicar el patrimonio a largo plazo, ¿por qué seguimos idolatrando la hiperactividad, el estrés y la complejidad financiera innecesaria? Quizás ya va siendo hora de apagar las pantallas, relajarnos un poco y salir a dar ese paseo. Al final, el mercado ya está haciendo el trabajo pesado por nosotros en la sombra.